Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, con la videoconferencia del día de hoy. Iniciando con, bueno, vamos a tratar esta noche el tema de reacciones químicas, ¿verdad? Es la videoconferencia final de esta fase 2, ¿verdad? Aquí su servidor José Enrique Quesada. Soy tutor del grupo 08 de química, ¿verdad? Y este día estaré a cargo de esta videoconferencia. ¿Cómo vamos a desarrollar esta videoconferencia? Pues primero vamos a tocar unos temas de videoconferencias anteriores para pues, los que no estuvieron presentes o para que se recuerden, ¿verdad?, de esos temas. Vamos a tener, luego vamos a pasar en sí a lo que es la reacción química y también vamos a hablar especialmente de la clasificación de las reacciones químicas, ¿verdad?, que es bastante amplia. Les daré el espacio para la resolución de algunas dudas que tengan, ya sea pueden preguntar ya sea vía chat o vía micrófono, les abriré el espacio y también espero que participen, ¿verdad? Y bueno, empezamos, ¿verdad? Como les decía, tenemos que hacer una retroalimentación de ciertos temas previos y conceptos básicos para pues desarrollar la temática de reacciones químicas. Primero iniciando con conceptos de elemento y compuesto, algo que es vital para este tema. Elemento es una sustancia que no puede ser separada en otras más sencillas por medios químicos, ¿verdad? Un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomos. Los elementos son todos los que tenemos ahí en la tabla periódica, ¿verdad? Sodio, hierro, magnesio, zinc y todo, ¿verdad? Los 118 elementos que hay comúnmente en la tabla periódica. Estos elementos no se pueden separar mediante métodos químicos, es decir, que por métodos químicos sencillos, es decir, no podemos dividirlos aún en una unidad más pequeña. Por supuesto, se pueden separar sus electrones, los protones, mediante cuestiones nucleares, mediante la aplicación de energía nuclear, pero pues no es un método químico convencional. Ahora, hablando de compuestos, los compuestos son sustancias formados por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas. Es decir, un compuesto es la unión de dos o más elementos. Ahora bien, estos sí que se pueden separar por métodos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del compuesto agua, este se puede separar en hidrógeno y oxígeno mediante la electrólisis, que es un método químico, ¿verdad? Que más adelante exploraremos un poco acerca de esta reacción, ¿verdad? Que no es la única reacción que se da mediante la aplicación de energía eléctrica. Tanto elemento como compuesto son sustancias, ¿verdad? Claro que sí. Hablando de cambios químicos y físicos, ¿verdad? Sabemos que los cambios químicos son aquellos donde la materia cambia su estructura química, es decir, se cambia la composición química, se da pie a una nueva sustancia químicamente diferente. Es decir, es una nueva especie, ¿no? Es una transformación que conlleva a un reordenamiento de átomos, de moléculas, para dar lugar a especies nuevas. Ahora bien, cambios físicos son aquellos donde la materia solo se ve alterada físicamente, es decir, en apariencia, pero no existe ninguna alteración de la composición química. Y en la mayoría de casos sí que se puede apreciar visualmente. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es los cambios de estado de agregación. Por ejemplo, tenemos agua en estado sólido, hielo y a un estado líquido, ¿verdad? El agua líquida. Ambos son H2O, ambos son agua, sin embargo en un estado diferente, son físicamente diferentes, pero sigue siendo agua, sigue teniendo las mismas propiedades del agua, ¿verdad? En general, sigue teniendo su mismo punto de ebullición, punto de fusión, etcétera, ¿verdad? Su densidad. Pero tiene un aspecto diferente. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo como la representación de elementos y compuestos, ¿verdad? Que lo podemos ver un poco trivial, pero no es así, ¿verdad? Se refiere a todos estos símbolos o signos que se utilizan para no dar el nombre completo de una especie química, ¿no? Los elementos sabemos que se representan mediante símbolos que vienen muchas veces de su nombre en latín, de quién los descubrió, y son todos los símbolos que vemos dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, el símbolo del sodio, ¿verdad? Que es este que tenemos por acá, Na, ¿verdad? Ahí lo vemos en la tabla periódica. Ahora bien, los compuestos se representan mediante fórmulas químicas que son la combinación de estos símbolos, pero además incluyen también las proporciones en las que estos se encuentran. Por ejemplo, aquí ven el nitrato, abajo de Erlenmeyer, el nitrato de sodio, que ahí tenemos sodio, nitrógeno, oxígeno y este 3. Este 3 que implica que hay 3 átomos de oxígeno en cada molécula de nitrato de sodio. Entonces esto combina también las fórmulas químicas que son la representación de los compuestos, ¿verdad? Que no funciona para representar las moléculas de los compuestos, ¿verdad? Continuando, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. La fórmula de un solo átomo es igual a su símbolo. Por ejemplo, si tenemos un solo átomo de helio, por ejemplo, el símbolo es el símbolo del helio, He. Tenemos un solo átomo de cloro, el símbolo va a ser el símbolo del cloro, Cl, con la L minúscula. La segunda letra del símbolo siempre va a ser minúscula.
no es muy común encontrar átomos aislados en la naturaleza, salvo en el caso de los gases nobles. ¿Por qué? Bueno, los gases nobles son estos gases pues, especiales que tienen completado su octeto, es decir, en su última capa. Es decir, ellos son bastante estables, en general tienen muy poca reactividad química debido a su configuración electrónica, su composición en general. Entonces ellos sí que los encontramos en la naturaleza de manera aislada. El helio, por ejemplo, que es el que colocan en los globos, ¿verdad? Y que pues muchas veces se hace la broma de que cambia un poco la voz y demás. El neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón también son otros de los gases nobles. Eh, un subíndice después del símbolo de un elemento indica el número de átomos que forman una molécula. Aquí vemos, por ejemplo, en el agua, ¿verdad? Un ejemplo clásico que vemos que tiene H sub 2O. El 2 implica que hay en cada molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno. También podemos hacer la relación molar, ¿verdad? Que en un mol de agua también hay una relación de 2 de hidrógeno por cada 1 de oxígeno, ¿verdad? Y esa relación se va a mantener siempre que estemos hablando de agua. Además, algunos elementos existen en más de una forma. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, naturalmente, a este nivel de la atmósfera, que es el que respiramos, lo encontramos como O2. Cada molécula de oxígeno va a tener 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, también en capas superiores podemos tener nuestra querida y que nos protege mucho nuestra capa de ozono, que es O3, es decir, ya están 3 en una molécula de ozono, están unidos 3 átomos de oxígeno. Ya es O3, entonces a eso se refiere con que algunos elementos existen en más de una forma en la naturaleza. Hablando de reacción química, ahorita vamos a abordar un poco lo que es el concepto, cómo se representa, algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es en general una reacción química. Hablamos de que una reacción química es un cambio químico, ¿verdad? En el que aunque suene un poco trivial, ¿no? Un poco redundante, en el que una o más sustancias se transforman en otra u otra diferente, ¿verdad? No solo una, sino pueden ser varias diferentes. Las sustancias iniciales se le llaman reactivos porque son las que reaccionan y las sustancias finales se le llaman productos porque son las que se producen, ¿verdad? Las que se obtienen. Aquí los nombres en química son así un poco fáciles de memorizar. Los que reaccionan son reactivos, los que se producen son los productos, ¿verdad? Una reacción química lleva asociada una reorganización de los átomos de los reactivos para formar productos. Es decir, dentro de una reacción química, los átomos de una especie pasan a otra, se dan distintos tipos de enlace, cambios, etcétera, fuerzas intermoleculares y demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo del principio de conservación de la materia, que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, al final vamos a tener las mismas especies al principio y al final de la reacción, pero enlazadas de manera diferente, ¿verdad? Estructuradas a nivel atómico de manera diferente, de tal manera que son una especie completamente diferente, que van a tener otras propiedades, ¿verdad? Y demás. Ahora, hablamos de las evidencias de que ha habido una reacción química, es decir, hechos que nos indican que se ha producido una reacción química. Por ejemplo, cuando aparece un burbujeo, le solemos llamar efervescencia, ¿verdad? La que vemos ahí con alcaceres en el agua. Cuando se forma un precipitado es una fase sólida, ¿verdad? Una parte sólida que nosotros tenemos una reacción en líquido, pero que de repente vemos que se ha generado un sólido. Entonces esto se le llama precipitado. A este sólido normal se le llama precipitado porque tiene la característica de precipitar, aunque suene un poco también redundante. Es decir, va a caer dentro del líquido porque tiene una mayor densidad que el líquido, ¿verdad? Entonces va a irse hasta el fondo. Entonces ahí es una evidencia también de que hay una reacción química. Cuando se produce un cambio de color, ¿verdad? Otra evidencia clara de que tenemos una especie nueva. Como les decía, como las especies suelen ser muy diferentes a las iniciales, muchas veces tienen un color también bastante diferente, en otras ocasiones no, ¿verdad? También cuando se desprende luz y calor, el ejemplo, en una reacción de combustión, que ya la explicaremos más adelante, claro, o también se puede producir, además de luz y calor, también sonido, que son las llamadas explosiones. Ahora bien, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿creen que todas las reacciones químicas nos van a producir algún tipo de evidencia así apreciable que podamos decir, está haciendo burbuja, ¿verdad? Una reacción química. ¿Ustedes creen que todas las reacciones presentan un cambio de este tipo? No sé qué piensan. ¿Alguna opinión si piensan que todas las reacciones, ¿verdad? Llevan algún tipo de estas evidencias? Correcto, Daniela, Josué. No todas se manifiestan de manera visible.
Correcto, hay otras también, como dice Melissa, hay otras que son diferentes. Alessandra dice que es así. Bueno, quizás ella se refiere a lo mismo, de que en algunos casos no lo apreciamos, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, el cambio de color es debido a un indicador. Normalmente se añade otra sustancia química que cambia cuando ha finalizado la reacción que nos interesa. Entonces, en ese sentido, este, el cambio no es como tal de la reacción, sino porque se ha agregado un indicador. Pero estos son evidencias físicas, ¿verdad? Estos son cambios físicos que se han producido a partir de un cambio químico. Sin embargo, para asegurarse siempre de que hay una reacción química, lo que se hace son pruebas químicas, ¿verdad? Otro tipo de análisis químico y demás para verificar que efectivamente hay una nueva especie, ¿verdad? Y muchas veces sí, el cambio, por ejemplo, muchas veces las soluciones son transparentes y no se aprecia realmente que haya cambiado, ¿verdad? Y quizás ni siquiera sentimos más caliente, bueno, sentimos una menor temperatura, más bien no sentimos más una menor temperatura, no vemos que ha cambiado de color, no vemos que se ha formado precipitado. Quizás haya cambiado de sabor, ¿verdad? Pero no lo sabemos, no vamos a probar ese tipo de cosas. Pero entonces lo que se hace son análisis químicos, ¿verdad? Para ver cómo ha cambiado. Buenas noches a los que se están incorporando. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces, en general, no necesariamente tienen que haber estas evidencias químicas. Muchas veces ni siquiera hay una evidencia así visible, pero y lo que se hace es verificar mediante análisis químico, ¿verdad? Ahora, hablando de algunas características de las reacciones químicas, porque son diferentes, ¿no? Las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que las sustancias de partida. En este caso, es evidenciable así físicamente, es fácil, ¿verdad? Sabemos que ha habido una reacción porque se ve totalmente diferente a lo que teníamos al principio. Durante la reacción, también prácticamente siempre me atrevería a decir que se desprende o se absorbe energía, aunque sea en mínimas cantidades, este, se desprende o se absorbe energía normalmente en forma de calor, aunque también hay reacciones que desprenden y absorben energía en forma de luz o en forma eléctrica también y demás, ¿verdad? También estamos hablando de que se cumple la ley de conservación de la masa, es decir, que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Por ejemplo, tenemos que al contabilizar los átomos de los reactivos y de los productos va a ser el mismo número. Por ejemplo, si tenemos 6 carbonos a un lado, al final en los reactivos vamos a tener el mismo número de átomos en los productos, 6 carbonos. ¿Por qué? Porque no se pueden destruir los carbonos, que puede ser que lo que ha pasado más bien es que se han enlazado con otra especie, ¿verdad? Y por eso pasa a ser una sustancia totalmente diferente, ¿verdad? Pero la misma cantidad de carbono va a haber ahí, no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Algunos ejemplos de reacciones químicas, ¿verdad? Coloqué aquí ejemplos que más o menos vemos de manera cotidiana. Por ejemplo, la combustión del propano. Perdón. ¿Qué es ese compuesto? C3H8, ¿verdad? Que en presencia de aire nos da pie a dióxido de carbono, que es también lo que exhalamos al respirar, y agua en estado de vapor. El propano es el que normalmente, bueno, es el que se utiliza en las cocinas de gas propano, ¿verdad? Excepto para los que tienen, claro, cocina eléctrica. Pero no, en las cocinas, el gas propano, pues el que venden así normalmente para uso de cocción de alimentos. Tiene un poder calorífico elevado, claro. Es decir, que en esta reacción se libera energía. Otro ejemplo también tenemos la corrosión, que es una reacción de oxidación-reducción, que ya veremos más adelante, porque es así y qué son este tipo de reacciones. Pero en general es la que evidenciamos pues, cuando vemos un metal corroído, ¿verdad? Normalmente es hierro, pero también sufren este fenómeno otros tipos de materiales, unos más que otros. Por ejemplo, el hierro se oxida más fácilmente que el aluminio. Pero bueno, para el ejemplo del hierro, el hierro en presencia de aire, bueno, no en presencia de aire, más bien en presencia de oxígeno, se transforma en óxido férrico, trióxido de hierro, dependiendo de la nomenclatura. Que es esta especie Fe2 o sub 3, que es pues un polvito del tono café rojizo que vemos en la superficie de los metales y que deteriora pues el material en general. Otra reacción que vemos también, bueno, más bien que no es que la veamos, pero que está sucediendo cada momento, es la reacción de fotosíntesis, una de las reacciones principales, porque realmente el proceso de fotosíntesis lleva un número bastante amplio de reacciones, pero una de las reacciones principales es la que ejecutan las plantas con el dióxido de carbono que hay en el ambiente, por eso es que son tan importantes, ¿verdad? El dióxido de carbono en presencia de agua que ellos obtienen del suelo, de la lluvia, pues nos da lugar a
glucosa C6H12O6, que es un azúcar, y a oxígeno. Este oxígeno es el que nos sirve a nosotros para respirar. Por eso es que nosotros cuando hay muchos árboles en un lugar sentimos fresquito y demás, porque están produciendo oxígeno las plantitas y absorbiendo el dióxido de carbono, que en general puede decirse que es perjudicial. Ahora bien, yo les pregunto, no sé si se les ocurriría a ustedes algún otro tipo de reacción que haya en la naturaleza. Andrea ya me pregunta, ¿y las reacciones de desplazamiento simple? Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Esto está más adelante. Son ejemplos que vemos en la cotidianidad. Pero no sé si ustedes podrían mencionar algún otro tipo de reacción, otra reacción que hayan visto así cotidianamente y que se hayan percatado. Ustedes han dicho, aquí hay una reacción química. Pero los invito, ¿verdad? Que cada vez que vean algún tipo de transformación, bueno, que ustedes vean que algo ha cambiado, en pensar a ver si es de verdad una reacción química, únicamente ha habido un cambio físico, ¿verdad? Les invito a que vean eso y que reflexionen si hay reacciones químicas. Cuando una banana se pudre, correcto, cuando una banana se pudre hay una reacción química, correcto. De hecho, es una reacción también de oxidación, que las frutas en presencia de oxígeno también llevan ciertas reacciones y nosotros lo evidenciamos por el ennegrecimiento de esa fruta, en este caso la banana. Ahí también hay otro tipo de reacciones biológicas y que por eso en conjunto es un proceso bioquímico, pero sí, efectivamente es un proceso que vemos diariamente, de manera práctica, ¿no? Cuando sueldan también, de hecho, normalmente las soldadoras autógenas utilizan un gas cuyo nombre ahorita mismo he olvidado. Se me ha ido el nombre, pero sí, hay una reacción química que utilizan dos gases, ¿verdad? Uno es oxígeno y el otro es este gas, que es... lo tengo en la punta de la lengua, ese gas. Pero bueno, estos gases reaccionan y nos generan la llama, ¿verdad? Que es la que se utiliza para soldar, que tiene un poder calorífico muy, muy elevado y una temperatura muy, muy elevada. Y por eso es que facilita este proceso. ¿Cuándo la reacción es un cambio físico? Pregunta. Pues normalmente casi todas las reacciones químicas conllevan un cambio físico, ¿verdad? Muchas veces este cambio físico no lo podemos apreciar, como les digo, puede cambiar el sabor de la sustancia, pero no lo vamos a probar, ¿verdad? Pero casi todas las reacciones pues llevan un cambio físico. Cuando se hace té de canela al hervir agua está clara, pero si se le echa agua, si se le echa agua al tiempo se vuelve rojizo. Pero en general ahí no ha habido una reacción química. Ahí son una serie de cambios físicos y procesos de mezcla, pero no sucede una reacción química. Cuando se cocina un alimento, sí, ¿verdad? Ahí se está transformando con ayuda de energía calorífica la sustancia. O el alimento, ¿verdad? En este caso. Llorar por la cebolla contiene moléculas de aminoácidos sulfóxidos. Sí, efectivamente, la cebolla pues emana este tipo de compuestos que pues afectan y es lo que genera pues el lágrima en los ojos. Bueno, avanzando, ¿verdad? Hay que hablar de cómo se representan las reacciones químicas. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, se hace mediante ecuaciones químicas, ¿verdad? ¿Qué son las ecuaciones químicas? Es una forma de abreviar y de representar una reacción química mediante las fórmulas de las sustancias que están involucradas y que intervienen en este cambio. Aquí vemos un pequeñito esquema de una reacción sencilla entre oxígeno y magnesio, perdón, y vemos las partes que se incluyen. A la izquierda, por convenio, se coloca el reactivo y como se lee de izquierda a derecha, se lee que de reactivos pasa a productos. Eso sí, ya más adelante veremos que hay reacciones que van en el sentido opuesto. Pero bueno, por convenio se colocan los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha. La flecha se lee como se obtiene o da lugar a una especie. Los símbolos químicos correspondientes, los subíndices y también aquí algo que no habíamos mencionado, los coeficientes, que también indican la cantidad que hay de esto, pero que no están en una molécula junta, sino, o sea, en este caso, el 2 indica que el oxígeno funciona como una molécula en conjunto de O2. En este caso estamos diciendo que hay 2 moles o 2 unidades de moléculas de óxido de magnesio. Ahora bien, sí, ya entramos directamente a la clasificación de las reacciones químicas. Bueno, no sé si hasta este momento hay alguna otra duda. Bueno, creo que no, ya hicieron algunas dudas anteriormente. Bueno, hablando de la clasificación de las reacciones químicas. Aquí hay bastantes formas de clasificarlas, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la que se hace de acuerdo a la velocidad con la que se desarrolla la reacción. En este caso, pues sencillo, tenemos reacciones rápidas y reacciones lentas. Por supuesto, este es relativo, ¿verdad? Rápidas podemos decir que son instantáneas o que se dan en cuestión de segundos o minutos. Y reacciones lentas podemos decir que se dan en horas, días, meses, incluso años, ¿verdad?
Un ejemplo de una reacción rápida es la reacción entre el sodio y el agua. Esta reacción es algo violenta, ¿verdad? Y lo que se hace es que explota, ¿verdad? Un poco. Y se genera una pequeña explosión que, en lugar de explicárselo aquí, les tengo un pequeño videito donde se muestra esa reacción, ¿verdad? Que ahí echan la porción de sodio en estado sólido y en el agua, ¿verdad? Reacciona y se genera una llama y explota. Esa reacción es bastante violenta. Si no se hace con cuidado en el laboratorio, pues puede traer tragedias, claro que sí. Y claro, también depende de la pureza de los reactivos y de las cantidades que se utilicen. Este, el hidrógeno que se genera también en esta reacción es inflamable, entonces claro, si colocamos una llama en ese momento, eso va a explotar mucho peor, ¿verdad? Porque el hidrógeno es el que se genera. Una reacción lenta es la reacción de corrosión típica o la reacción de oxidación del hierro para formar óxido férrico, ¿verdad? Que es este polvo rojizo, un poco café. Y esta reacción, como sabemos, como lo vemos en la naturaleza, puede llevar pues semanas, meses, incluso años, dependiendo de la composición del hierro o de qué metal se esté hablando, porque no necesariamente es en el hierro, claro. Y por ello es que se denomina como una reacción lenta. Esta clasificación no suele usarse tanto, ¿verdad? Porque es como un poco sencilla, decir rápido y lento y también un poco subjetivo. Entonces, las que siguen, ¿verdad? Son un poco más utilizadas. Ahora, según la energía implicada en el proceso, tenemos también dos tipos de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas son reacciones donde se libera energía y las endotérmicas son donde se absorbe energía en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, una reacción exotérmica es la reacción entre el metano, que es CH4, que es el gas natural utilizado como combustible, y el oxígeno, que da pie a dióxido de carbono y agua. Este, todo esto, recordemos que en las ecuaciones químicas también se suelen colocar, no estrictamente se hace, pero se suele colocar también los estados de agregación de cada uno de los compuestos. ¿Verdad? Se agrega G si está en gas, se agrega L si está en líquido, se agrega AC si es en estado acuoso o AQ si la reacción la encuentran en un libro en inglés, y S si está sólido. Bueno, en este caso toda esta reacción es en fase gas. Entonces esta reacción genera bastante energía y por eso es que es usada por eso es que el metano es utilizado como combustible. Ahora, una reacción endotérmica es la que les mencionaba al principio, ¿verdad? La reacción de electrólisis del agua. La reacción de electrólisis del agua requiere, como un poco su nombre lo indica, la aplicación de energía eléctrica, ¿verdad? Para obtener gas de hidrógeno y gas de oxígeno, ¿verdad? Es de esta manera como separamos el compuesto agua, ¿verdad? La molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. No necesariamente tienen que requerir energía en forma de electricidad, lo sabemos, sino energía eléctrica, perdón, sino puede puede requerir energía en forma de luz, energía en forma de calor, todas las formas de energía. Ahora, según el sentido de la reacción, aquí ya entramos un poco, la complejidad aquí aumenta un poco. Estamos hablando de reacciones irreversibles y reacciones reversibles. Las reacciones irreversibles son las que se dan en el sentido de la flecha, por decirlo así. Se dan de izquierda a derecha y no es posible volver de los productos a los reactivos, o más bien la reacción de productos a reactivos no se da. Por ejemplo, aunque eso decir no se da es un poco estricto porque ya les voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero bueno, veamos esta reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Es una reacción de neutralización también, que ya veremos esta clasificación también porque este es otro tipo de clasificación. El hidróxido de sodio es una base fuerte y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Al reaccionar ellos se da la formación de una sal y agua. En este caso la sal es el cloruro de sodio, la sal de mesa, la común, ¿verdad? Y agua. Esta reacción suele utilizarse en procesos de titulación, ¿verdad? Que estos procesos se utilizan para saber la concentración, ya sea de lo que está en este instrumento de arriba que se llama bureta, y a este instrumento que está, la concentración de lo que está aquí abajo, que sería el Erlenmeyer, ¿verdad? Aquí en este caso está colocado el hidróxido de sodio abajo y el ácido clorhídrico arriba, pero puede ser al revés, ¿verdad? La cuestión está que aquí la reacción se completa, podríamos decir, y no hay manera de que después de esto pase a esto. Ahora bien, hablando del concepto de reacciones reversibles. Las reacciones reversibles son las que se dan en ambos sentidos, de productos a reactivos y de reactivos a productos. Por ejemplo, la reacción del proceso, este es el proceso más antiguo de la producción de amoníaco en estado gaseoso, que es la reacción entre nitrógeno e hidrógeno para dar lugar al amoníaco.
Esta reacción es complicada porque el amoníaco en estado gaseoso es inestable, por decirlo así, y tiende a descomponerse y dar lugar a nitrógeno y hidrógeno otra vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace, verdad? Para embotellarlo y demás, lo que se hace es colocarle agua y venderlo como solución, ¿verdad? Que es realmente como más se utiliza en estado líquido. ¿Y qué sucede? Que esta reacción sucede tanto de reactivos a productos, pero al mismo tiempo también se da de productos a reactivos. Y llega un punto en la reacción que se da un equilibrio. Y este equilibrio puede estar más inclinado a la producción de amoníaco o más inclinado a la producción de nitrógeno e hidrógeno. Ahora bien, como les decía, las cuestiones de las reacciones irreversibles no son estrictas. Realmente en la realidad no hay ninguna reacción totalmente irreversible. Si hacemos un análisis químico a la solución que queda aquí al final, veremos que habrá ciertas, aunque sea una concentración muy pequeña, de hidróxido de sodio. Es decir, que se está produciendo en el sentido opuesto, o más bien ha quedado que no ha reaccionado. Sin embargo, es tan poco que para fines prácticos se considera como que es irreversible, ¿verdad? Pero tienen que tener en cuenta ustedes que en la realidad no hay ninguna reacción estrictamente irreversible. Todas son reversibles, aunque sea en un mínimo punto, ¿verdad? Y esto pues por la segunda ley de la termodinámica. Sabemos que siempre hay pérdidas y no todo va a suceder de manera perfecta. Según el tipo de transformación, esta otra clasificación, ¿verdad? Tenemos reacciones bueno, antes de continuar con esta, que esta clasificación es un poco más amplia, vamos a ver si hay algún tipo de pregunta, ¿verdad? Si hay algún tipo de duda. ¿Cómo sería una reacción de neutralización? Ya vamos a tocar esta un poco más adelante, Andrés. Y aquí va también la de desplazamiento simple que preguntabas antes, me parece. Y sí es como tú la pones, ya vamos a ver ahí, que ya vamos a explicar que eso es mediante la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Ya vamos a ver. Dice, María, entonces en las reacciones exotérmicas y demás sí pueden ser reversibles, porque son reversibles las reacciones. Sí, correcto. Algo que olvidé mencionarles es que esta clasificación, que una reacción sea exotérmica no quiere decir que solo sea exotérmica. Puede ser que sea exotérmica y reversible. Bueno, de hecho así es, ¿verdad? Porque todas son reversibles. Eh, o que más adelante veremos que puede ser de neutralización y también puede ser de doble desplazamiento. Es decir, se mezclan, ¿verdad? Puede decir que sea rápida, exotérmica, de doble desplazamiento. Es decir, esto va de acuerdo a la clasificación, pero se combinan entre sí, ¿verdad? Una reacción no es solo de un tipo. ¿Y por qué son reversibles? Pues se puede tomar de distintas maneras de verlas. Se le llama reversible porque se da en el sentido también de derecha a izquierda. Por eso es que acá les coloco más bien la flecha en los dos sentidos, ¿verdad? Punta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, porque se está dando en ambos sentidos hasta el momento de llegar a un equilibrio. Eso no lo vemos nosotros a nivel macroscópico, solo lo vamos a ver al final en el análisis, ¿verdad? Que realizamos un análisis químico y vemos, hay amoníaco, sí hay amoníaco, pero al final también va a haber hidrógeno y nitrógeno, que en realidad no lo queremos porque lo que queremos es el amoníaco. Pero ¿qué sucede? Que también la reacción se está dando en el sentido opuesto, es decir, ya veremos más adelante que en el sentido de izquierda a derecha se está dando una reacción de combinación y en el sentido de derecha a izquierda se está dando una reacción de descomposición. A eso se refiere con que es una reacción reversible de combinación, ya con la clasificación, que es de acuerdo a la transformación, que esta es la mayormente utilizada porque es como la que nos dice más acerca de la reacción, por decirlo así. Hablamos primero de reacciones de síntesis o combinación, como les decía. Son reacciones en donde dos o más especies químicas dan lugar a una sola especie diferente química. Por ejemplo, en esta imagen, bueno, en esa reacción que les he puesto ahí, es del trióxido de azufre con agua para dar ácido sulfúrico. Esta reacción es muy importante para la naturaleza. ¿Por qué? Porque es uno de los protagonistas principales de la lluvia ácida. La lluvia ácida sabemos que afecta a la vida silvestre, a las plantas, ¿verdad? Y a otras cuestiones, incluso a nosotros en una pequeña medida, pero más que todo a la naturaleza. ¿Qué sucede? Que los humos, ¿verdad? Los vapores de muchas industrias producen trióxido de azufre, que es malo, ¿verdad? Es dañino. Y ahora, en la actualidad ya hay medidas, ¿verdad? Para controlar eso, pero se producen, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que este dióxido de azufre asciende hasta la atmósfera y al llegar a las nubes se combina con el agua y da lugar a ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico posteriormente cae, ¿verdad? En forma de lluvia, ¿verdad? Y por eso es que es la lluvia ácida. Por supuesto, componente de la lluvia ácida no solo es el ácido sulfúrico, también tenemos el ácido nítrico, ¿verdad? Que es HNO3, cuya reacción también es bastante similar a esta.
También tenemos las reacciones de descomposición, que viene siendo el opuesto a esta. En este caso tenemos una sola especie química que da pie a dos o más especies diferentes químicas. En este caso les he puesto un ejemplo muy básico, que es la reacción de descomposición del ácido carbónico, ¿verdad? Muy utilizado para las bebidas gaseosas, por eso le llama bebidas carbonatadas. El ácido carbónico es un compuesto bastante inestable y requiere de estar a elevadas presiones y bajas temperaturas para que este no se descomponga. Se descomponga en dióxido de carbono y agua. Entonces, por eso nosotros cuando pues ya destapamos la soda, la bebida gaseosa, y la dejamos ahí, ¿verdad? La intemperie, no la guardamos en el refrigerador, pues después ya no la sentimos como sabor porque se ha escapado todo dióxido de carbono y esta agua. Y ese dióxido de carbono lo vemos evidenciado en las burbujas que se le ven, ¿verdad? A la coca ahí, ¿verdad? Entonces ahí se está dando una reacción de descomposición. Tenemos también reacciones de desplazamiento simple, que preguntaba ahí Andrea, y reacciones de desplazamiento doble. Las reacciones de desplazamiento simple son aquellas donde un átomo o una parte de una molécula se combina con otra, ¿verdad? Más bien intercambia una parte con otra. Esto es un poco es difícil de explicar con palabras, pero aquí lo podemos ver un poco mejor en esta reacción. Vemos aquí el ácido sulfúrico y vemos el zinc. El zinc va a sustituir a este hidrógeno, como lo vemos aquí, y él pues aquí le quita la pareja, ¿verdad? Al ion sulfato y se une con él, ¿verdad? Cambia de pareja aquí, ¿verdad? Y luego se forma el sulfato de zinc y se desprende el hidrógeno queda solito, ¿verdad? Este hidrógeno, como sabemos, inflamable. Esta reacción no es tan violenta como la del caso del sodio, pero sí también si colocamos una llama ahí vamos a tener una pequeña explosión, ¿verdad? Porque se genera gas de hidrógeno que es altamente inflamable. También tenemos reacciones de desplazamiento doble, que el concepto es similar al anterior, solo que en este caso es como que tengamos dos parejas y ellos se intercambian, ¿verdad? Un miembro de cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, se reacciona más bien con el nitrato de plata. El sodio va a pasar a juntarse, por decirlo así, con el ion nitrato y nos va a dar nitrato de sodio. Y la plata se va a juntar con el cloro y al final nos va a dar cloruro de plata, ¿verdad? Esta reacción, estos dos compuestos suelen estar en disoluciones acuosas. En estado líquido, la reacción se da en fase líquida. Pero cuando ya hacemos la unión de estos dos compuestos, vamos a ver la formación de este polvito blanco, ¿verdad? Un precipitado, ¿verdad? La evidencia de una reacción química que les decía. Este precipitado es el cloruro de plata, ¿verdad? Y lo que queda ahí como el líquido es el nitrato de sodio. El nitrato de sodio tiene aplicaciones, por ejemplo, como fertilizante, ¿verdad? Hablamos de las reacciones de desplazamiento, a su vez se pueden dividir en otras dos, ¿verdad? Es como se trata aquí en este curso. Muchas veces otros autores apartan, ¿verdad? Esta clasificación la hacen aparte, pero hay que tener en cuenta que, como les digo, no es estricta, es decir, una reacción de doble desplazamiento sabemos que puede ser irreversible, reversible y demás, ¿verdad? Exotérmica. Es decir, se combinan entre sí. Hablamos de reacciones de neutralización, las cuales tocaré en un punto más adelante. Y las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión, que ya les he hablado bastante, son aquellas que se dan entre un hidrocarburo y un oxígeno. Y oxígeno, que normalmente se toma del aire y que da lugar a dióxido de carbono, prácticamente siempre a dióxido de carbono y agua en estado de vapor, claro. Y la característica principal de estas reacciones es que proporcionan calor, ¿verdad? Son combustibles, por eso que son utilizados como combustible los hidrocarburos, ¿verdad? Aquí vemos un pequeño esquemita, ¿verdad? Aquí tenemos el hidrocarburo, que en presencia de oxígeno y colocamos una llama, eso va a arder, ¿verdad? Y va a producir CO2 y agua en estado de vapor, todo en estado gaseoso, ¿verdad? Y ahora hablando de las reacciones de la química orgánica, aquí es donde tratamos las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización son aquellas que se dan entre un ácido y una base. Para explicar esta cuestión de ácido y base, vamos a tomar para estos fines la teoría de un científico que se llamaba Arrhenius. Él, que luego se descubrió que no era estrictamente así, sin embargo, él no es que esté equivocado, sino que su teoría se rige a ciertos compuestos. Bueno, pero él lo que decía era que un ácido era una sustancia con la capacidad de donar un hidrógeno, ¿verdad? Una especie, un ion H+, un hidrógeno, uno más, ¿verdad? Y una base era una sustancia capaz de donar una especie OH-, es el ion hidroxilo, ¿verdad? Se le llama. O oxidrilo también lo encontrarán en algunas fuentes.
Entonces, por ello, podemos decir que esto es un ácido, de hecho se llama ácido sulfúrico, y esto que es el hidróxido de sodio es una base, de hecho ambos son ácidos, un ácido fuerte, es decir, tiene un alto grado de acidez, y una base fuerte tiene un alto grado de basicidad. Como les digo, esta teoría no es exactamente así porque hay compuestos que son ácidos y no tienen hidrógeno, ¿verdad?, que donar, y hay compuestos que son básicos que no tienen OH que donar. Eh, pero para nuestros fines hay que entenderlo de esa manera. Entonces, estas reacciones de neutralización prácticamente siempre dan lugar a sal y agua. En este caso, esta sal va a ser prácticamente de un pH neutro, es decir, no va a ser ni ácida ni básica, ¿verdad? Y agua, ¿verdad? Que sabemos que el agua tampoco tiene un pH neutro, podemos decirlo, es decir, que no es ni ácida ni básica tampoco. Por ello es que se le llama reacción de neutralización. La sal aquí es la generada, como vemos, entre el ion sulfato y el sodio, entonces se forma el sulfato de sodio. Ahora bien, este es el caso de un ácido fuerte y una base fuerte. Cuando hay una reacción entre un ácido débil y una base fuerte, pues al final la sal pues, va a ser ligeramente básica o ligeramente ácida y demás, ¿verdad? Pero en este caso la sal es de naturaleza neutra, al igual que el agua. El agua siempre va a ser neutra, ¿verdad? Ahora bien, hablando de reacciones de oxidación y de reducción, estas reacciones son un poco más complejas de explicar. ¿Por qué? Porque en ellas, bueno, antes de explicarlas, quisiera saber si ustedes conocen, recuerdan el el concepto de estado de oxidación, ¿verdad? Que me lo puedan decir. Correcto, dice Andrea, como el que se queda con mi amiga y el amigo de él que se quede conmigo. Sí, es un intercambio de pareja, ¿verdad? Ahí tenemos dos parejas y en las reacciones de doble desplazamiento cambian de pareja. Ahí ustedes lo evidencian, ¿verdad? Ahí cuando vean una reacción y le pregunten de qué tipo es, quiero que se acuerden de eso, ¿verdad? Que ahí las especies están cambiando de pareja. Entonces, no sé si recuerdan o conocen o ya les explicaron el concepto de estado de oxidación o número de oxidación. ¿Tiene relación con el número de valencia? Sí, tiene relación con el número de valencia, sí. Más o menos, dice Alexa. ¿Por qué más o menos, Alexa? No te quedó muy claro, quizás. Pueden utilizar el micrófono también, si ustedes gustan. Dice, creo que era con ganar o perder electrones, y por ahí va la cosa, ¿no? Es un indicador, dice José. Bien, también. Recuerdo que vi que el número de oxidación del hierro era 2. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, José, también. Ya se me olvidó, dice Alejandro. Bueno, ahorita lo recordamos, ¿verdad? El número de oxidación es, en pocas palabras, es un concepto amplio, ¿verdad? Y un poco filosófico, porque en realidad es un concepto que viene de asumir ciertas cosas, ¿verdad? Pero en general podemos decir que es la carga eléctrica con la que actúa, la carga eléctrica referida al número de electrones, ¿verdad? La carga eléctrica con la que actúa un compuesto enlazado a una molécula dentro de una reacción química, ¿verdad? Eso suena un poco enredado. Pero, por ejemplo, retomando lo que decía Susi, el número de oxidación de hierro era 2. El hierro suele actuar en las reacciones, en las moléculas, como más 2 porque el estado de oxidación tiene signo, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. Más 2 o más 3. Es decir, que en algunos compuestos, ¿qué significa ese más 2? Ese más 2 significa que dentro de la molécula él tiene la capacidad de aceptar 2 electrones. Y si fuera menos 2, es que tiene la capacidad de donar 2 electrones. No asociemos el signo menos con perder, ¿verdad? Hay que asociar el signo menos con ganar, pero electrones, que son especies subatómicas partículas subatómicas con carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? En ciertas moléculas, en ciertos compuestos, el hierro actúa con un estado de oxidación de más 2, en algunas otras con número de oxidación más 3. Ahora bien, en las reacciones químicas el hierro puede pasar de más 2 a más 3, y eso es a lo que yo quiero llegar. Cuando sucede esto es que nosotros decimos es una reacción de oxidación-reducción. El concepto de oxidación implica que el compuesto pierde electrones. Es decir, que su número de oxidación aumenta. Es decir, si el hierro pasa de más 2 a más 3, se está oxidando, está aumentando. Es lo que sucede en la reacción de corrosión de los metales. Se oxidan, por eso se le dice que se oxida, ¿verdad?
pasa de +2 a +3 el estado de oxidación del hierro. Es decir, en los reactivos está actuando con +2, pero en los productos está actuando con +3. En cambio, en la reducción es lo contrario, ¿verdad? Se le llama reducción porque el número de oxidación se reduce y esto es a causa de que gana electrones. Por ejemplo, ¿verdad? Si el hierro antes como reactivo estaba +3 y le agregamos un electrón en la reacción ahí, al final se quedó con otro electrón, ¿verdad? Que quizás no le pertenecía, pero se lo quedó a él, no le importó. Entonces, ganó un electrón más, entonces va a reducirse, porque tenemos +2, -1 va a quedar, perdón, va a tener +3, -1, vamos a tener +2. Entonces ahí se vio reducido su número de oxidación, ¿verdad? Entonces esto lo podemos ver evidenciado en esta reacción química, donde tenemos cloruro de hierro y cloruro de cobalto, CO cobalto, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el hierro, como les digo, ahí lo van a ver en su tabla periódica. Ahí les invito también a que exploren ahí en su tabla periódica. Ahí tienen, arribita aparecen los números de oxidación, +2, +3, y algunos que tienen, me parece que el máximo es hasta 7 estados de oxidación. Y hay especies que actúan solamente con uno, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro suele, normalmente, hay excepciones, ¿verdad? Me parece, pero normalmente está con estado de oxidación -1. Es decir, está en la capacidad de donar un electrón. Por ejemplo, el oxígeno normalmente suele estar como -2. Normalmente hay otros casos donde está como -1. Pero bueno, el caso, como aquí el cloro, cada cloro va a estar con un -1 y hay 2 de cloro, ¿verdad? Vemos aquí que hay 2 de cloro. Entonces, en total, ¿cuánto sería? -1 y -1 tenemos -2. Y el hierro está actuando como +2. Entonces, en una molécula normal, una molécula neutra, es decir, que no vemos que aquí tenga ningún signo ni nada, no es un ion, no es una molécula es una molécula neutra, entonces +2 y -2 va a dar 0. Entonces, pero aquí lo importante es que aquí como reactivo el hierro está ocupando +2. Ahora bien, en este compuesto, cloruro de cobalto, el cloro va a tener -1 cada uno y tenemos 3, entonces en total va a tener -3. En cambio el cobalto va a tener +3. Ahí en su tabla periódica pueden revisarlo y entre los números de oxidación, que es lo que puede actuar el cobalto, está +3. Ahora bien, luego vemos aquí que se ha intercambiado, ¿verdad? Tres. Ojo que también esta puede ser considerada una reacción de doble desplazamiento. Pero aquí ha intercambiado y aquí vemos que el cloro, los tres átomos de cloro se han juntado solo con uno de hierro. ¿Esto qué significa? El cloro no ha cambiado. El cloro sigue actuando con estado de oxidación -1. Y entonces en total aquí vamos a tener -3. Pero el hierro sí que ha cambiado, porque para que esta molécula sea neutra, solo se puede decir que el hierro está actuando con +3. Es decir, el hierro se ha oxidado, ha aumentado su número de oxidación. El hierro pasó de +2 a +3. Ahora, el cobalto se ha reducido. ¿Por qué? Porque ahora solo está con 2 átomos de cloro. Es decir, aquí está actuando con un -2. Solo para neutralizar esta molécula, solo puede actuar el cobalto con un número de +2. Siempre en una reacción de oxidación-reducción, una especie se oxida y otra especie se reduce, ¿verdad? Estas reacciones, ¿por qué resultan complejas? Porque, hay especies que pueden actuar con un sinnúmero de reacciones, de estados de oxidación. Y estas son moléculas sencillas de dos especies químicas nada más, pero hay pues monstruos de monstruos, ¿verdad? Y es de estar realizando la contabilización de cada uno de los estados de oxidación y por eso se puede volver cada vez más y más complejo. Por supuesto tenemos la ventaja esa de que ciertas especies que son comunes de ver, como el caso del cloro, oxígeno lo vemos muy seguido, incluso el hierro lo vemos muy seguido, el hidrógeno también, estas especies se ven en muchos compuestos y ahí podemos ir eliminando. Eso hay que aprenderlo, eso sí hay que aprenderlo de memoria, ¿verdad? En el caso de que se haga eso. No sé si les quedó claro esto, ¿verdad? Porque ya era prácticamente lo último. Se quedó con el neutrón porque no tenía identificación de quién era y además lo necesitaba. Sí, recordemos que todos en las especies en las moléculas lo que buscan es completar su octeto, es decir, los electrones de la capa más externa. La estabilidad ellos alcanzan con 8 electrones, es decir, por ejemplo, el hierro, que está actuando con +2, necesita 2 electrones para sentirse completo. No sé si tienen algún tipo de duda, la podemos resolver. Voy a investigar un poco más acerca de eso, pero tengo entendido de que no hay una reacción como tal, solo es un cambio físico. Y se los colocaré en el foro la respuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, dice, para identificar si es una reacción de oxidorreducción, siempre hay que verificar si los estados de oxidación de los elementos en los compuestos cambian exactamente. Ahí vemos los estados luego se darán cuenta de que
Hay muchísimas reacciones que eso sucede. De hecho, como hay intercambio de electrones, prácticamente siempre va a haber un cambio en el estado de oxidación. Sin embargo, son tratadas aparte este tipo de reacción donde la manera de evidenciarlo es eso, ¿verdad? Verificando los estados de oxidación de los compuestos. ¿Puede volver a explicar de manera rápida lo de neutralización? Claro que sí. La reacción de neutralización es la reacción que se da entre un ácido y una base. Eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta. Independientemente de qué base sea o qué ácido sea, eso es una reacción de neutralización y se llama así porque pues, se neutralizan, ¿verdad? Son como compuestos. Un ácido tiene sus características propias y una base tiene sus características opuestas a las de un ácido. Por eso se llama de neutralización. Estas reacciones dan pie o dan lugar a una sal y agua, siempre, ¿verdad? Siempre que unimos un ácido a una base va a dar una sal y agua. Eso es básicamente las reacciones de neutralización. Se tratan aparte porque son muy comunes, ¿verdad? Son muy comunes. No sé si ahí quedó claro, Michelle. Si alguien tiene más alguna duda. Bueno, porque ya prácticamente terminamos con la temática, ¿verdad? A ver si aclarar algún punto. Y luego les voy a hacer ahí unas preguntitas, espero que participen. ¿Podríamos comprobar si se neutralizó con medidores de pH? Sí, sí que podríamos, de hecho. Se hace con medidores de pH, muchas veces se hace con medidores de pH para evidenciar que se ha experimentado un cambio. Por ejemplo, si tenemos una solución ácida con un pH sería menor a 7 y al final, después de hacer la reacción, vemos que el pH se acercó más a 7, hemos dicho que se ha neutralizado. Y si es 7, pues que se ha neutralizado por completo, pero muy rara vez, bueno, no muy rara vez, depende de la precisión del instrumento. Pero si es en el caso de un ácido fuerte y una base fuerte, como el caso de la reacción que yo les ponía aquí, sí que vamos a ver que el valor se va a acercar a 7. Que va a estar, o incluso va a ser 7, ¿verdad? Dependiendo de también la naturaleza, más bien la pureza de los reactivos. Cuando colocamos la sal en el agua sería neutralización. No exactamente, porque la sal, como les digo, es una especie neutra. Ahora bien, hay sales que no son neutras, sino que tienen cierta acidez y cierto grado de basicidad. Que es, así es su naturaleza, ¿verdad? Provienen de otro tipo de reacciones. En este caso, hay que tomar en cuenta algo, y es que el agua es una especie anfótera, es decir, puede comportarse como un ácido o puede comportarse como una base. Entonces, si colocamos una sal que es ligeramente ácida, con el agua va a actuar como una base y se va a dar también una reacción de neutralización efectivamente, pero al final el pH de la solución de los compuestos finales no van a ser 7 porque no ha sido entre un ácido fuerte y una base fuerte. Ahora bien, si tenemos una sal relativamente básica, el agua va a actuar como un ácido. El agua tiene esa cualidad de que puede actuar ahí, puede cruzarse al bando que ella quiera. Pero para este caso, en este caso, esta reacción que solo sale de izquierda a derecha porque es prácticamente reversible, en este caso, estas dos especies son neutras, ¿verdad? Tienen un pH de 7, ¿verdad? No son ácidas ni son básicas, porque provienen de la reacción, como les digo, de ácido fuerte y base fuerte. El bicarbonato sí, el bicarbonato con el vinagre sí que es una reacción de neutralización. De hecho, el bicarbonato de sodio es una reacción, el bicarbonato de sodio es una especie ligeramente básica. Y el vinagre es el CH3COH, la molécula es, ay, se me dio el nombre, ácido acético, perdón, ácido acético. Es ácido acético. Entonces el bicarbonato sería una base y el ácido acético, el ácido, claro, el nombre, y se da una reacción de neutralización, claro que sí. Y vemos la evidencia de la formación de la sal, porque al hacer esa reacción, no sé si la han hecho ustedes, pero se burbujea, ¿verdad? Y hace efervescencia. Pero sí, sí que es una reacción de neutralización. Ácido acético y agua, sí, también lo es, también lo es. El ácido acético actúa como ácido en esa reacción y el agua actúa como base. Ahora bien, dependiendo de sus proporciones, por supuesto, si echamos mucho ácido en poca agua, al final la reacción siempre va a sobrar un poco de ácido, ¿no? Y la reacción va a quedar ácida. O si echamos mucha agua, pues prácticamente el pH de la solución va a ser neutro al final y no va a ser neutra, ¿verdad? Pero sí, sí también, porque como les digo, el agua puede actuar como ácido o como base dependiendo con quién reaccione, pero sí es una reacción de neutralización. Mari pide que si podría volver a explicar la reacción de oxidación-reducción. Sí. La reacción de oxidación-reducción es aquella reacción que nosotros vemos evidenciada
por el cambio en el estado de oxidación. Por ejemplo, aquí en esta molécula el hierro está actuando con un estado de oxidación +2, es decir, que está en la capacidad de aceptar 2 electrones para llegar a su estado neutro. El cloro siempre actúa con un estado de oxidación de -1 y al tener 2, en total tenemos -2. Entonces el hierro +2 con el -2 de esta otra parte de la molécula, tenemos un total de 0. Aquí, ojo, hierro +2. Aquí el cobalto tiene +3, porque como les digo, el cloro tiene -1, aquí tenemos 3, sería -3 el total, y el cobalto está actuando aquí con +3. Ahora bien, en esta otra vemos que el hierro ya está con 3 cloros, ya no está con 2 como estaba antes. Está con 3. ¿Esto qué significa? Que su estado de oxidación se ha visto alterado, ha pasado de un estado +2 a un estado +3. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque esta molécula es neutra, no tiene ninguna carga aquí arribita a la derecha, que ahí se colocan las cargas. Por ejemplo, si colocamos un signo menos aquí arribita, el hierro sería evidencia de que el hierro sigue estando con +2 porque las cargas estarían descompensadas, pero en este caso está neutra. Entonces implica que para neutralizar esta molécula tiene que ser sí o sí el estado de oxidación del hierro +3. Es decir, el hierro ha pasado de +2 a +3. ¿Esto qué significa? Que se ha oxidado, que el compuesto ha perdido electrones. Es decir, se ha vuelto más positivo. En el caso del cobalto sucede lo contrario. Aquí tenemos el cloro que actúa con -1 siempre. En total serían, de esta parte de la molécula, Cl2 sería -2. Y el cobalto sería +2. Es decir, el cobalto ha pasado de +3 a -2. Es decir, que se ha reducido su número de oxidación, es decir, que la especie se ha reducido. Ojo, a la especie que se reduce se le suele llamar agente oxidante, ¿verdad? Y a la gente que se oxida se le suele llamar agente reductor, ¿verdad? No sé, quizás tendrán un poquito de conflicto con los nombres. A mí me pasaba cuando lo aprendí. Pero la forma que yo les recomiendo para entenderlo es la palabra reducción y ver el estado de oxidación. Si vemos el estado de oxidación y que luego es menor, se reduce, ¿verdad? Se ha reducido el estado de oxidación. Y si no, pues lo contrario, está oxidando, ¿verdad? No sé si ahí quedó claro el asunto, ¿verdad? Las reacciones de óxido de reducción. Sí, muchas gracias. Bueno, está bien. Sí, el vinagre hace burbujas, ¿verdad? Como la coca sí, sí hace bastante burbujeo. Y interesante porque de hecho el vinagre solo es como 10% ácido cético, lo demás es agua, hay muy poca agua ahí, es una solución con muy poca agua. Pero si echáramos ácido acético puro, esta reacción sería un poco más agresiva, por decirlo así. Bueno, si ya no hay más dudas, vamos a pasar a la etapa final, únicamente algunas preguntitas sencillas, ¿verdad? A manera de autoevaluación. Al proceso por el cual una sustancia llamada reactivos dan lugar a otras conocidas como productos, se le conoce como, pero su respuesta se le conoce como transformación física, transformación química, proceso físico de desintegración. ¿Cómo se le llama al proceso por el cual una sustancia llamada reactivos da lugar a otras conocidas como productos? B dice reacción química. Correcto, reacción química es un concepto básico, ¿verdad? Que siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se le llama a la forma de representar a las ecuaciones, a las reacciones químicas? Ya les di la respuesta. Ecuación química, fórmula química, símbolo químico, relación química. Aquí en este caso es ecuación química, ¿verdad? Ajá, correcto, Andrea. Vanessa también. Ecuación química. La reacción química siguiente, ojo a esta, ¿verdad? 2 de ácido clorhídrico más magnesio da lugar a cloruro de magnesio y gas de hidrógeno. Este es un ejemplo de qué tipo de reacción. Reacción de desplazamiento doble, reversible, de descomposición, de desplazamiento simple. Ojo al sentido de la flecha, ¿verdad? ¿Qué tipo de reacción es esta que vemos aquí? Ácido clorhídrico, magnesio, cloruro de magnesio, hidrógeno. Ojo, ahí vean ahí las parejitas, ¿verdad? ¿Quiénes están? Dicen, la mayoría dice, desplazamiento doble, pero no. Este caso es de desplazamiento simple. De desplazamiento doble tienen que tener mucho cuidado porque desplazamiento doble se da entre dos parejas. Aquí solo tenemos una pareja y una especie solita, un soltero, ¿verdad? Y una pareja aquí de casados. El soltero aquí se mete en la vida de ellos, ¿verdad? Y le roba a su pareja. En cambio, en el desplazamiento doble tenemos dos parejas de casados, ¿verdad? Correcto, Vanessa dijo lo correcto, desplazamiento simple, porque se da como resultado un elemento puro. Eso tienen que tenerlo en cuenta. En las reacciones de desplazamiento simple suele quedar una especie como elemento solita, ¿verdad? Suele quedar ahí un soltero, ¿verdad? También. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Michelle también contestó correctamente.
Ahora la última, ¿cuál de las siguientes opciones es una evidencia de que ha sucedido una reacción química? Un burbujeo, un desprendimiento de calor, un cambio de color, o todas las anteriores pueden ser evidencias de que ha sucedido una reacción química. Todas, efectivamente. Todas pueden ser reacciones que incluso a veces se dan todas al mismo tiempo, ¿verdad? O algunas solitas y otras no. Correcto, ¿verdad? Esos son los conceptos que parecen así, ahorita los contestan fácilmente, pero tienen que tenerlos en cuenta independientemente de la carrera que vayan a estudiar, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas referencias, algunos libros que les recomiendo, Chang, ¿verdad? Petrucci, también el libro de Witten, el material del aula y otros, ¿verdad? En internet pueden encontrar mucha información de esto también. Y pues eso sería todo. Para finalizar, no sé si tendrían alguna otra duda, algún comentario que quisieran hacer. Los escucho o los leo. Gracias, Alan, gracias por estar presente. Pero también te unas a las siguientes videoconferencias de los demás compañeros y a las mías también, claro. Gracias, gracias, Susi, igualmente. Bueno, nunca les he entendido mucho la química y esta ha sido una excelente presentación. Bueno, sí, la química a veces resulta un poco complejo porque realmente es amplio, pero ¿por qué tienen que saberlo? Porque la química está en todo. La química está en todo, la química es la ciencia que estudia la materia y todo, ¿verdad? La mayoría de todas las cosas que vemos aquí está hecha de materia, ¿verdad? Y hay que saber, aunque sean los conocimientos, hay que tener en cuenta, aunque sean los conocimientos básicos, ¿verdad? Que a uno le preguntan una cosa y que no lo vayan a estafar, ¿verdad? Tiene que saber, aunque sea uno, los conocimientos más básicos. No sería duda de la clase, todo perfecto, pero con respecto al examen, ¿será virtual o presencial? En este caso, imagino que te refieres al examen de admisión, Daniela. Eh, bueno, si es en ese caso, me parece que va a ser virtual, ¿verdad? Porque no vamos a regresar a la universidad dentro de este año, sino que hasta el siguiente, ¿verdad? Primero Dios. Cuando crecemos se producen reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Sí, de hecho, constantemente se están produciendo reacciones químicas en nuestro cuerpo. Reacciones, por ejemplo, cuando comemos de naturaleza metabólica. El metabolismo es una reacción química, la respiración es un proceso químico y un sinnúmero de reacciones bioquímicas donde ahí ya se aleja un poco de la química pura y se va a la bioquímica. Me gusta porque presenta figuras. En ingeniería civil se profundiza mucho en la química. En ingeniería civil lo que sucede es que, supongo que vas para la carrera de ingeniería civil, ¿verdad? En ingeniería civil se toma mucho en cuenta la química por el sentido de los materiales, ¿verdad? Yo personalmente soy de la carrera de ingeniería química y vemos un poco también de materiales, ¿verdad? Pero en ingeniería civil, claro, está relacionado a las estructuras, se tiene que tratar un poco de, 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 de la química, ¿verdad? Y creo que todas las carreras de ingeniería, a excepción de la ingeniería química, llevan la química técnica, ¿verdad? Que es una materia pues que muchos de ingeniería pues dejan ahí, ¿verdad? Porque se confían, porque piensan que no les va a servir, pero no, ¿verdad? Tienen que prestarle atención, ¿verdad? Entonces, en línea el examen, sí, sí, me parece que sí es en línea. Una duda en el desplazamiento simple es por la reactividad que se identifica. ¿Cuál elemento va a reemplazar al otro? Sí, ¿verdad? Es aquí en química también sucede algo que muchas veces no tiene cierta explicación y es la naturaleza de las sustancias. Puede ser que, por ejemplo, que esté soltero y al unirlo con la otra sustancia ve que la pareja del otro, al estar junto a él, va a ser más estable, ¿verdad? Y todo en la naturaleza lo que busca es estar más estable, nunca lo consiguen, ojo, pero siempre tratan de buscar la estabilidad, ¿verdad? Entonces ve la otra especie más estable y trata de unirse a ella y lo consigue, ¿verdad? Una cosa más, en base al examen, fíjate que en eso en poco tiempo no alcanza para nada porque hay cosas que necesitan de análisis. Siempre hablando del examen de admisión, Mari. Ah, Vanessa para ingeniería química, bueno, vamos a ser colegas ahí, ¿verdad? Sí, del examen. Pues ese problema va a seguir siendo así, aunque sea presencial, porque, porque realmente no busca, el examen de admisión no tiene como objetivo profundizar en un tema, tiene como objetivo saber qué tan bien están ustedes en todos los ámbitos, en general, por eso tienen que aprender un poco de todo independientemente de la carrera que la que vayan. Pero sí, personalmente, incluso cuando yo hice el examen de admisión, ya hace ya unos añitos, unos ayeres, eh, sí, también se me hizo corto el tiempo, ¿verdad? Pero sí, ahí ya es cuestión de la administración académica.
para la enseñanza de ciencias naturales. Bueno, ahí también vas a ver bastante química y física también, ¿verdad? Agradezco toda su participación aquí, ¿verdad? Porque aquí a estas horas ya, ¿verdad? Bueno, si no tienen más dudas, eso sería todo. Les deseo mucha suerte en todo.